Mi exesposa arruinó mi reputación en el trabajo con falsas acusaciones. 3 años después, solicitó empleo en mi empresa. Me pidieron que la entrevistara. No me reconoció hasta que puse sobre la mesa la carta de confesión que ella había firmado, y la expresión en su rostro no tuvo precio. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero a veces la venganza llega en formas inesperadas. Hace 3 años, mi vida se vino abajo cuando mi exesposa, Sara, destruyó tanto mi matrimonio como mi reputación profesional en un movimiento calculado. Hoy, por fin estoy listo para compartir toda la historia de lo que pasó y de la forma inesperada en la que la justicia nos alcanzó a los dos. Empezaré desde el principio. Sara y yo nos conocimos en la boda de un amigo hace 7 años. Ella era dama de honor y yo era parte del cortejo del novio. El cliché de conocerse en una boda no pasó desapercibido, pero nuestra conexión fue genuina. Era inteligente, ambiciosa, y parecía compartir mis valores y metas de vida. Después de salir por 18 meses, nos casamos en una ceremonia pequeña con amigos cercanos y familia. Durante los primeros 2 años, nuestro matrimonio parecía sólido. Ambos teníamos carreras exitosas. Yo era gerente de proyecto senior en una empresa tecnológica de buena reputación, mientras que Sara trabajaba en marketing para una firma competidora. Viajábamos, ahorrábamos para comprar casa y vivíamos la vida típica de una pareja feliz y profesional en sus 30. Claro, había problemas pequeños, como en cualquier matrimonio, pero nada que indicara la catástrofe que venía. La primera señal de alarma apareció cuando Sara empezó a quedarse tarde en el trabajo con más frecuencia. Sus explicaciones siempre eran laborales: plazos ajustados, proyectos importantes, emergencias con clientes. Yo también estaba ocupado con mi trabajo y confiaba plenamente en ella, así que nunca cuestioné esas noches largas. Con el tiempo, los signos eran evidentes: la distancia emocional, las respuestas defensivas a preguntas casuales, los cambios repentinos de contraseñas en su celular. Descubrí la verdad de la forma más cliché posible: un mensaje de texto enviado por error. Sara había intentado mandarle un mensaje romántico a alguien llamado David, pero por error me lo envió a mí. El contenido del mensaje dejaba en claro que no era una relación nueva. Cuando la confronté, al principio lo negó todo, luego minimizó la relación diciendo que solo era algo físico, hasta que finalmente admitió que llevaba casi 1 año con él. Me enteré de que David era su jefe directo. Tan devastadora como fue la infidelidad, quizá hubiera estado dispuesto a intentar la reconciliación a través de terapia de pareja. Pero lo que pasó después hizo eso imposible. Cuando le propuse ir a terapia, Sara se puso hostil. No quería arreglar las cosas. Quería terminar el matrimonio por completo. Al parecer, llevaba tiempo planeando dejarme, solo que no había encontrado el momento indicado. Ahora que se había descubierto su infidelidad, decidió que ya no había razón para esperar. Lo que yo no sabía era que Sara ya estaba creando una narrativa en su trabajo para proteger su reputación profesional y su relación con David. Les había dicho a sus colegas que yo era controlador y emocionalmente abusivo, usando eso como explicación para cualquier señal de angustia en lugar de admitir su culpa por el engaño. Estas mentiras tal vez se hubieran quedado dentro de su empresa, si ahí hubiera terminado todo. Pero Sara fue más lejos. 2 días después de nuestra confrontación, llegué a mi trabajo y encontré a mi jefe con una expresión seria. Me llamaron a una reunión a puerta cerrada con recursos humanos. Alguien había enviado un correo electrónico anónimo a la dirección de la empresa acusándome de acoso, comportamiento controlador y amenazas. El correo incluía detalles privados que solo Sara podría saber, y sugería que yo era una inestabilidad para la compañía. Por el momento del correo, era evidente quién estaba detrás, pero no tenía pruebas. Mi empresa tenía una política de tolerancia cero con el acoso, así que tomaron las acusaciones muy en serio, como debían. Mientras investigaban, me pusieron en licencia administrativa. Me restringieron el acceso a los sistemas y entrevistaron a mis compañeros sobre mi comportamiento. Quedé en shock. En una semana, mi matrimonio y mi carrera se estaban desmoronando. La reputación profesional que había construido durante 8 años se puso en duda por acusaciones anónimas. Compañeros que consideraba amigos se volvieron distantes, incómodos, sin saber en qué creer. La investigación duró 3 semanas agónicas. Aunque finalmente no encontraron evidencia suficiente para despedirme, el daño ya estaba hecho. La sospecha quedó en el aire.
Me transfirieron a otro departamento, una especie de degradación sin cambio oficial de puesto. Los proyectos que lideraba fueron reasignados. Las relaciones laborales se volvieron frías y formales. Mientras tanto, comenzaba el proceso de divorcio. Sara contrató a un abogado agresivo que siguió empujando la narrativa de que yo era inestable emocionalmente. Quería una división desigual de los bienes, alegando que me temía, a pesar de que nunca hubo amenazas ni violencia. Mi abogado me aconsejó no pelear demasiado, advirtiéndome que si me mostraba combativo solo reforzaría su historia. Durante ese periodo oscuro, toqué fondo. Dormía mal, casi no comía, y me costaba concentrarme en el trabajo. Una noche, después de recibir una carta particularmente agresiva del abogado de Sara, me senté en el suelo de mi departamento, rodeado de cajas empacadas. Ya me había mudado de la casa que compartíamos. Pensaba en lo rápido que una vida podía desmoronarse. Esa noche marcó un punto de quiebre. Me di cuenta de que tenía dos opciones: seguir siendo víctima de las maquinaciones de Sara, o reconstruirme. Elegí lo segundo. A la mañana siguiente, llamé a un terapeuta e hice una cita. También contacté a algunos amigos de confianza que me habían apoyado durante toda esta pesadilla. En los meses siguientes, desarrollé una estrategia clara: documentar todo, enfocarme en reconstruir mi reputación profesional y minimizar cualquier contacto con Sara, salvo lo estrictamente necesario. Solicité que toda comunicación se hiciera a través de nuestros abogados, lo cual limitó su capacidad de manipular las interacciones o crear nuevas pruebas de mi supuesta inestabilidad. El giro inesperado llegó 4 meses después, durante el proceso de divorcio. Jenny, la asistente de Sara en el trabajo, me contactó de forma inesperada. Ya nos habíamos visto varias veces en eventos de la empresa y siempre nos habíamos llevado bien. Jenny me explicó que había presenciado cómo Sara inventaba historias sobre mí en el trabajo y que recientemente había descubierto que ella misma fue quien envió el correo anónimo a mi empresa. Más importante aún, Jenny tenía pruebas de que había accedido al correo electrónico laboral de Sara. Al parecer, Sara le había pedido que enviara algunos archivos mientras ella estaba de vacaciones. Le había dado la contraseña y Jenny había encontrado borradores del mensaje anónimo. Jenny se sentía incómoda con lo que Sara había hecho y planeaba dejar la empresa. Antes de irse, quería aclarar las cosas. Me reenvió copias de los correos electrónicos y me entregó una declaración por escrito sobre las mentiras que Sara había contado en el trabajo. Esta evidencia lo cambió todo. Mi abogado la usó para contrarrestar las acusaciones de Sara en el proceso de divorcio. Frente a la prueba de su engaño, el abogado de Sara de repente se mostró más dispuesto a llegar a un acuerdo justo. El divorcio se finalizó en 2 meses, con una división de bienes mucho más equitativa que la propuesta inicial. También consideré demandar a Sara por el daño a mi carrera, pero al final decidí no hacerlo. El proceso habría sido largo, costoso y me habría mantenido atado al pasado con ella. En cambio, decidí enfocarme en seguir adelante. Reconstruir mi reputación profesional fue un proceso más lento. Compartí la evidencia con el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, no para castigar a Sara, quien ya trabajaba en otro lugar, sino para limpiar mi nombre. Ellos reconocieron la información, pero, comprensiblemente, no podían simplemente borrar todo el episodio como si no hubiera pasado. Me enfoqué en mi rehabilitación de manera metódica. Me ofrecí voluntario para proyectos difíciles, entregué trabajo de calidad de manera constante, reconstruí relaciones con mis compañeros y poco a poco recuperé la confianza. Me tomó casi un año, pero eventualmente me volvieron a dar responsabilidades de liderazgo. 6 meses después, me promovieron a director senior de operaciones, un puesto superior al que tenía antes de las falsas acusaciones. La vida volvió a la normalidad. Salía con alguien de vez en cuando, pero no estaba listo para una relación seria. Mi carrera siguió avanzando. Compré una casa, comencé a escalar roca como pasatiempo y empecé a ser mentor de jóvenes profesionales en mi área. El dolor por la traición de Sara se convirtió en un recuerdo apagado, una lección de vida que me había moldeado, pero que ya no definía mi día a día. Entonces vino el giro que ni el guionista más imaginativo podría haber concebido. Estaba en mi 3er año como director senior cuando nuestra empresa comenzó a expandirse rápidamente tras adquirir a un competidor más pequeño. Mi departamento necesitaba crecer y me autorizaron a contratar varios nuevos integrantes, incluyendo un subdirector que reportaría directamente conmigo.
Recursos Humanos hizo la selección inicial de candidatos y luego me pasó a los más calificados para entrevistarlos. Una mañana recibí el calendario de entrevistas para el puesto de subdirector. 5 candidatos habían pasado la selección inicial. Estaba revisando sus currículums cuando un nombre familiar saltó a la vista: Sarah Williams, el apellido de soltera de mi exesposa, que aparentemente había retomado después del divorcio. Mi primer impulso fue recusarme y explicar el conflicto a Recursos Humanos. Pero al mirar su currículum, algo me detuvo. No era exactamente un deseo de venganza. Era más bien una sensación de que el universo me estaba presentando una oportunidad de cierre que era demasiado notable para ignorar. Verifiqué el perfil de Sarah en LinkedIn para confirmar que era ella. Lo era, aunque su foto de perfil tenía varios años, de cuando estábamos casados. De hecho, yo me veía diferente ahora que hace 3 años. Había bajado de peso, tenía una barba bien arreglada y había cambiado de peinado. También usaba mi nombre completo profesionalmente, en vez de la versión corta que usaba durante nuestro matrimonio. Decidí continuar con la entrevista, no para vengarme, sino para enfrentar a ese fantasma del pasado desde una posición de fuerza y obtener el cierre que aún necesitaba. Pedí al director de Recursos Humanos que estuviera presente en todas las entrevistas para ese puesto, justificándolo por la importancia del cargo. Llegó el día de la entrevista de Sarah. Estaba programada para las 2 de la tarde. Esa mañana había entrevistado a otros 2 candidatos con la directora de Recursos Humanos, Melissa, presente como pedí. Mientras esperaba a Sarah, saqué de mi cajón un sobresellado que había preparado la noche anterior, después de mucho reflexionar. A las 2 en punto, Melissa acompañó a Sarah a mi oficina. El momento de reconocimiento que esperaba no llegó. 3 años, mis cambios físicos y quizás su propia distracción hicieron que Sarah no se diera cuenta inmediatamente de que estaba entrevistando con su exesposo. Ella solo veía a un director senior de la empresa donde desesperadamente quería trabajar. Mantuve la compostura, me presenté con mi nombre completo. Vi un destello de algo en su rostro. Quizá el nombre le sonó vagamente familiar, pero aún no había reconocimiento. Melissa se presentó, explicó que estaría presente en todas las entrevistas para ese puesto, y comenzamos. Durante los siguientes 30 minutos, realicé una entrevista profesional estándar. Pregunté sobre su experiencia, su filosofía de manejo, cómo resolvía conflictos y sus mayores logros profesionales. Sarah respondió con confianza. Incluso mencionó su habilidad para navegar dinámicas difíciles en el trabajo, una ironía que no pasó desapercibida para mí. Durante toda la entrevista, fui escrupulosamente justo, hice las mismas preguntas que a los otros candidatos y evalué sus respuestas objetivamente. Sus calificaciones eran bastante buenas. En otro universo, donde nuestra historia no existiera, podría haber sido una candidata fuerte para el puesto. Al acercarnos al final, hice mi pregunta estándar final. ¿Hay algo en tu experiencia profesional o personal que pudiera afectar tu capacidad para desempeñar este rol o afectar la reputación de la empresa? Sarah respondió con seguridad que no había absolutamente nada en su pasado que fuera motivo de preocupación. Su mirada era firme, su voz sin titubeos. Realmente creía que sus acciones pasadas nunca la alcanzarían. Fue en ese momento cuando coloqué el sobresellado sobre la mesa entre nosotros y finalmente dije: Señorita Williams, creo que usted y yo ya nos hemos conocido. El cambio en su expresión fue instantáneo. Confusión, luego ojos que se abrieron de par en par cuando finalmente reconoció, seguida de un pánico visible. Su mirada saltaba entre mí, Melissa y el sobre la mesa. Le expliqué con calma a Melissa que la señorita Williams era mi exesposa y que nuestro divorcio había involucrado algunas complicaciones profesionales relevantes para su candidatura. El rostro de Sarah palideció. Entonces abrí el sobre y saqué 2 documentos. El primero era una copia de la declaración de Jenny, que detallaba cómo Sarah había fabricado acusaciones y enviado el correo anónimo para dañar mi carrera. El segundo era aún más contundente, una carta que Sarah misma había firmado como parte de nuestro acuerdo de divorcio, en la que reconocía que las acusaciones eran falsas y que habían sido hechas con mala intención. Su abogado le había recomendado firmar esa carta como parte del acuerdo confidencial para evitar posibles acciones legales de mi parte. Le entregué esos documentos a Melissa, no a Sarah. Mientras la directora de Recursos Humanos los revisaba, la compostura de Sarah se desplomó por completo. Empezó a dar explicaciones,
excusas e incluso disculpas, un contraste marcado con la confianza que había mostrado minutos antes. Yo mantuve la calma y le expliqué que, aunque había conducido la entrevista con justicia, ahora me retiraba formalmente de la decisión de contratación debido a nuestra historia. No daría ninguna recomendación a favor ni en contra, y que el comité de contratación podría evaluar su candidatura con base en sus méritos y esta nueva información sobre su ética profesional. Con una dignidad silenciosa, agradecí a Sara por su tiempo y le pedí a Melissa que, por favor, la acompañara a la salida cuando terminaran de hablar. Luego salí de mi oficina y di una larga caminata por el campus para despejar la mente. Más tarde esa misma tarde, Melissa me buscó y me expresó su asombro por la situación. Me aseguró que la empresa manejaría el asunto de manera apropiada y me agradeció por mi profesionalismo en circunstancias extraordinarias. También me comentó que Sara había retirado su candidatura antes de salir del edificio, haciendo innecesaria cualquier decisión formal. Aquella noche, recibí un correo electrónico de Sara, la primera comunicación directa que teníamos en 3 años. Era un mensaje largo, lleno de disculpas, explicaciones y súplicas para que la entendiera. Decía que había cambiado, que se arrepentía de sus acciones cada día, que estaba en terapia trabajando en sí misma. Pedía si podíamos reunirnos para hablar, sugiriendo que tal vez el destino nos había vuelto a juntar por alguna razón. Leí el correo 2 veces y luego redacté una respuesta breve y directa. Acepté su disculpa, pero decliné la reunión. Le expliqué que, aunque yo había superado nuestro pasado y le deseaba lo mejor, no tenía ningún interés en restablecer conexión alguna. Le sugerí que siguiera su camino de crecimiento personal y que fuera más honesta en sus asuntos profesionales de ahora en adelante. Luego le di clic a enviar, cerré mi laptop y sentí un peso levantarse que ni siquiera sabía que seguía cargando. 2 semanas después, contratamos a una subdirectora excepcionalmente calificada, una mujer con credenciales impresionantes y excelentes referencias, sin ninguna conexión con mi historia personal. Desde entonces se ha convertido en una colega valiosa y amiga. En cuanto a Sara, supe por conocidos en común que dejó la ciudad poco después de nuestro encuentro en la entrevista, aceptando un puesto en una empresa en la costa opuesta. Si aprendió algo de nuestro inesperado reencuentro, nunca lo sabré. Esta experiencia me dejó varias lecciones importantes. Primero, reconstruirse tras una traición es posible, pero requiere esfuerzo intencional y tiempo. Segundo, la integridad profesional es un bien muy preciado. Una vez dañada, se necesita trabajo constante para restaurarla. Y por último, a veces el cierre llega de formas que nunca hubiéramos imaginado. No creo en el karma en sentido místico, pero sí creo que los patrones de comportamiento tienden a crear resultados previsibles. El hábito de Sara de engañar y manipular terminó limitando sus propias opciones y la llevó a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Mi compromiso con reconstruir mi vida con integridad restauró no solo mi carrera, sino también mi autoestima. Hoy, 5 años después del divorcio y 2 años después de esa entrevista surrealista, estoy en un buen lugar. Me han promovido otra vez y ahora soy el vicepresidente de operaciones más joven en la historia de la empresa. Estoy en una relación saludable con alguien que valora la honestidad y la franqueza. La experiencia con Sara, aunque dolorosa, me ayudó a reconocer y valorar las conexiones auténticas. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Sara me hubiera reconocido de inmediato en la entrevista o si yo me hubiera recusado antes de conocerla. Pero el universo se despliega a su manera peculiar, y ese encuentro inesperado me dio una simetría que cerró mi ciclo. Para quien lea esto y haya vivido una traición o acusaciones falsas, sepan que reconstruirse es posible. Documenten todo. Enfóquense en lo que pueden controlar. Y recuerden que vivir bien es la mejor venganza. El tiempo tiene una manera de revelar la verdad, a veces en los escenarios más inesperados, como en una entrevista de trabajo con alguien que intentó destruirte. La parte más satisfactoria no fue ver el choque de Sara ni siquiera su retiro posterior. Fue darme cuenta de que ya no sentía nada más que una leve curiosidad hacia ella. La rabia, el dolor y la amargura que una vez me consumieron se transformaron en algo parecido a la indiferencia. Realmente había seguido adelante. Y quizás esa sea la verdadera venganza. No la satisfacción momentánea de ver a alguien enfrentar consecuencias, sino la paz duradera que viene de construir una vida tan plena y significativa que quienes alguna vez te lastimaron se vuelven irrelevantes en tu historia.
Se convierten en personajes de un capítulo que ya terminaste, mientras tú sigues escribiendo nuevos llenos de posibilidades y crecimiento. Al final, esa entrevista no fue sobre Sara en absoluto. Fue el último paso en mi propio viaje de sanación. La prueba de que no solo sobreviví a su traición, sino que genuinamente prosperé después. El universo tiene un sentido del humor extraño a veces, pero también una justicia elegante que se despliega a su propio ritmo.